Ahí sí. Entonces, chicos, esta es la parte del sistema nervioso periférico, lo que está hablando. A ver, déjenme solo solucionar esta partecita de aquí. Ya, ahí sí. Ya, ahora el sistema nervioso central, recuerden que satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Fundamentalmente, detección de estímulos. ¿Qué entendemos por un estímulo? Son acciones que vienen desde afuera y que nuestro cuerpo las interpreta y las transforma a impulsos nerviosos para que lleguen a nuestro cerebro y nosotros las sepamos compartir de esa manera. La transmisión de informaciones, es decir, cuando nosotros tenemos alguna, por ejemplo, si ustedes quieren transmitir el tema del calor, quieren transmitir el tema del frío, si cómo ustedes interpretan que una determinada superficie está caliente, es porque nosotros tenemos a nivel de nuestros deditos, de nuestra piel, tenemos receptores para el calor, que en este caso se llaman los corpúsculos de Ruffini. Son corpúsculos que permiten la identificación de la temperatura, la transforman, es decir, hacen un proceso de transducción, transforman la energía calórica en energía nerviosa y permite que nuestro encéfalo la interprete como que esa es una superficie caliente. Asimismo, con las superficies frías, con superficies rugosas, cuando tenemos dolor, etcétera, etcétera. La coordinación general, que nuestros movimientos se coordinen. Para explicarles un poquito más ya adentro, cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos fundamentalmente del encéfalo. El encéfalo primero está compuesto por el cerebelo, que la característica o la función más importante del cerebelo es el equilibrio que nosotros tenemos, es decir, cómo nosotros nos mantenemos en pie. Luego el tronco encefálico, que tenemos el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, en esto que ustedes pueden ver aquí en este gráfico de aquí, en la parte de amarillito es el encéfalo. Todo esto es el encéfalo. La parte de naranja es el diencéfalo. Aquí también va a estar el mesencéfalo. Esto que ustedes ven aquí como una C, o aquí en la parte amarillita, es el cuerpo calloso. Esto que ven aquí como una pepita es el puente de Barolio, ¿ya? O también llamada la protuberancia. Esto que ven aquí es el mesencéfalo, esta parte pequeñita. Más abajo va a estar el bulbo raquídeo y por último el bulbo raquídeo va a dar origen a la médula espinal. Recuerden que cuando ustedes vieron embriología o si todavía no ven embriología, cuando se habla del origen del sistema nervioso central, se establece que tiene dos sustancias principales, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris representa los somas de las neuronas, es decir, el cuerpo de las neuronas. A diferencia de la sustancia blanca, que la sustancia blanca representa los axones, es decir, como las colitas por donde se transmiten los impulsos nerviosos. Por eso cuando hablamos embriológicamente, que el sistema nervioso a lo largo que se va formando se abre como un libro. ¿Qué quiere decir esto? En el cerebro, la sustancia blanca está distribuida hacia el centro del cerebro. En cambio, la sustancia gris está en las periferias. Eso cuando hablamos en el telencéfalo o en los hemisferios cerebrales. A lo largo que va bajando, poco a poco se va acoplando hasta que en la médula, la sustancia gris se va a localizar fundamentalmente hacia el centro del- de la médula y la sustancia blanca se va a ir hacia la periferia. ¿Entendido esa partecita? Entonces, algo más muy importante que ustedes deben acordarse es cómo nuestro cerebro está protegido. Esto es pregunta de todo el tiempo que les van a hacer en anatomía, les van a hacer en fisiología, cuando ustedes roten por neurología, porque esto es una pregunta bastante básica. Les van a decir cuáles son los mecanismos de protección o cómo son las capas que debo yo atravesar hasta llegar a la masa encefálica. ¿Qué es lo que tienen que responder? Primero la piel, el cuero cabelludo. Luego van a tener el periósteo, es decir, esa membrana que recubre a los huesitos. El hueso per se, que es el cráneo, la bóveda craneana. Luego tenemos las tres meninges, ¿sí? Entonces, las meninges se describen de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos tres meninges, la dura madre,
la aracnoides y la pía madre. La siguiente pregunta es, ¿dónde recurre o dónde recorre el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo va a discurrir por debajo de la aracnoides. Por eso se llama el espacio subaracnoideo. La aracnoide representa un complejo de plexos vasculares, los cuales van a estar unidos entre sí y van a permitir que, como más o menos como que forman un caminito para que el líquido cefalorraquídeo recorra todo el sistema nervioso. Sí. Entonces, esa parte tienen que entender bastante bien. Entonces, cuando yo les pregunte por dónde recorre el líquido cefalorraquídeo, ustedes tienen que describirlo como en el espacio subaracnoideo. La pía madre, en cambio, es como una telita, la telita más delgadita. Si ustedes hicieron disección en primer semestre, cuando ustedes sacan un cerebro, ven que sale como una telita por las diferentes circunvoluciones. Las circunvoluciones van a ser en este cerebro más o menos como las metiditas, ¿ya? Entonces, la pía madre tiene como objetivo meterse en todas esas circunvoluciones y proteger de esa manera. Entonces, esas son las diferentes capas, las que hay desde la piel hasta llegar al cerebro. Lo más importante aquí, acordarse siempre. Tenemos tres meninges, dura madre, aracnoides y pía madre, donde recorre el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? ¿Qué más les iba a decir? Ya, eso es todo por aquí por meninges. La dura madre, vamos a hacer un pequeño, es la más extensa, es la más externa también. Aquí que ustedes pueden ver cómo hace una especie de protección también para separar el hemisferio derecho del izquierdo. Esta va a estar pegada o va a estar en contacto directo con el periósteo, digo, con el huesito, y va a emitir unas prolongaciones. Estas prolongaciones se van a meter a lo largo de todo por ejemplo, miren aquí. Solo si les digo que debería estar en contacto con la bóveda craneal, debería solo estar aquí, pero si ven que hasta acá se forman como unas prolongaciones, es porque aquí recuerden que está el hemisferio cerebral y por debajo de esto aquí va a estar el cerebelo, ¿ya? Aquí también recuerden que está una estructura en el hueso esfenoides que se llama la silla turca. La silla turca tiene como función albergar a la hipófisis, ¿sí? Entonces ahí también va a haber un poquito de dura madre. Entonces, esta dura madre va a dividir al cráneo del ser humano, va a tener en la tienda del cerebelo como tienda más o menos cuando, si alguno de ustedes ha ido a un campamento, ha tenido la oportunidad de ir al Pululagua o al Cotopaxi, entonces ahí les van a decir, vamos a armar las tiendas, que es la carpa en sí. Entonces, la tienda del cerebelo, que es en conclusión, como un espacio que se genera por la dura madre, como un techito, como una carpa que protege al cerebelo. La hoz del cerebro, que es esto que ustedes ven aquí. Hoz, ¿por qué? Porque asemeja la forma de la hoz. No sé si ustedes alguna vez han visto la hoz de la muerte, que es como una cuchilla bien, bien filuda. La tienda de la hipófisis, lo que les acabé de decir, y la hoz del cerebelo, que también se establece la misma forma de esto. Recuerden que también esta dura madre se va a extender a lo largo de todo el recorrido de la médula espinal, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes entiendan esta partecita. Luego la aracnoides es una membrana transparente, como les dije. Está separado de la dura madre por el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo. Otra pregunta que es bastante frecuente es, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Entonces, ahí tienen que decir en los plexos coroides. Los plexos coroides están específicamente en el espacio subaracnoideo. Otra pregunta. No todo el líquido cefalorraquídeo se produce en estos plexos coroides. ¿Por qué? Porque también hay una pequeña proporción de este líquido cefalorraquídeo que se produce en el epéndimo, que más adelante les explicaré dónde queda este epéndimo. ¿Ya? La pía madre, como les dije, es una membrana delgada que esta ya es la que va a unirse íntimamente a la masa encefálica. Contiene gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos y van a formar nudos, que es lo que van a ingresar a las diferentes circunvoluciones.
el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se establece también como un ultrafiltrado más o menos, para que ustedes tengan un poquito de noción de qué es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante saber el líquido cefalorraquídeo? Porque nosotros en la práctica clínica, nosotros hacemos una determinación de las características del líquido cefalorraquídeo. Es decir, cuando nosotros sospechamos patologías nerviosas, la más frecuente, la meningitis, que es una inflamación de las meninges, esta, ¿qué nos obliga a hacer? Una punción lumbar, ¿ya? La punción lumbar, recuerden, es otra pregunta muy importante que es bastante repetida a lo largo de la carrera, que les van a decir, ¿dónde nosotros hacemos la punción lumbar? ¿Dónde se realiza la punción lumbar? Por debajo de L2, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el adulto, ¿sí? Pero eso tienen que tener en cuenta la diferencia entre un adulto y un niño. En el paciente adulto, recuerden que la médula espinal llega hasta aproximadamente L1, L2. Si yo pincho por debajo de L2, tengo la total seguridad de que ya no va a haber, ya no voy a tocar o no voy a lastimar la médula espinal. En cambio, en los niños, recuerden que está un poquito más abajo, más o menos L3, L4, de acuerdo a las biografías, pero eso es más importante para que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a realizar una punción lumbar, más o menos es como sacar sangre, pero identificamos no sé si alguno de ustedes ha visto una punción lumbar, pero más o menos es de esta forma. Punción lumbar. La punción lumbar nosotros la hacemos de esta manera. Le pedimos al paciente que se acuesten de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo de acuerdo a la, a la comodidad del paciente. Localizamos la L2, que más o menos es por esta parte de aquí, y con una agujita ingresamos entre los espacios que se generan entre las dos vértebras. Ingresamos hasta que sentimos un clic. Ese clic que nosotros sentimos es cuando penetramos la dura madre. No tenemos que llegar más allá. En ese momento comenzamos a extraer el líquido cefalorraquídeo que posteriormente va a ser analizado en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, ese es el tema con la punción lumbar. Entonces, por eso es muy importante que entiendan las características del líquido cefalorraquídeo. Entonces, primero, es un fluido incoloro y transparente, ¿ya? Es una protección mecánica. Eventualmente, si tenemos algún traumatismo, es decir, un trauma craneoencefálico en un accidente de tránsito, tiene también el objetivo de compensar los cambios de volumen y presión de la sangre intracraneal. Actúa como termorregulador, es decir, permite la eliminación o la preservación de calor a nivel del cráneo. También poca cantidad, pero sí, se describe que permite el transporte de nutrientes a las diferentes estructuras del encéfalo y también permite, como todo, como les digo, como toda ultrafiltrado, va a permitir la eliminación de desechos del cerebro. ¿Dónde se forma? Como ya les dije, una pregunta muy importante, les vuelvo a repetir. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Se forma en los plexos coroideos. Muy importante saberse esto. Luego, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde discurre? En el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Transporta proteínas, glucosa, sales, elementos como sodio, potasio, cloro, es decir, iones. ¿Ya? Listo. Lo del líquido cefalorraquídeo circulante depende mucho de la biografía que lean, depende si manejan Guyton, si manejan Constanzo, pero no es un dato que se pregunte con mucha frecuencia. Lo que me importa a mí es que ustedes sepan cuáles son las funciones, dónde transcurren, dónde se forman. ¿Ya? Lo siguiente, la sustancia gris y la sustancia blanca. Como les dije, la sustancia gris representa los somas neuronales, es decir, los cuerpos neuronales. Déjenme ver si tengo alguna imagen de una neurona. No, todavía no tengo la... Ya, vamos a poner una neurona. La neurona, las partes de una neurona son estas. El soma, que es el cuerpo, estas prolongaciones en forma de deditos que se llaman dendritas, que permiten la comunicación entre neuronas, ¿ya? El cuerpo celular, los axones,
Y esto que ustedes ven aquí, ¿por qué da esta coloración blanca? ¿Por qué se le llama sustancia blanca? Porque en las colitas, es decir, en los axones de las neuronas, van a haber unas sustancias unas células que se llaman las células de Schwann. Estas células de Schwann, ¿cuál es su función principal? Formar mielina. Y la mielina es una sustancia que va a recubrir los axones, va a permitir una adecuada transducción, es decir, una adecuada comunicación entre neuronas, es decir, va a permitir que haya un paso de la información rápido y eficaz para permitir el impulso nervioso. Entonces recuerden, la célula de Schwann produce mielina, la mielina le recubre los axones y la mielina da este color blanco, ¿sí? Para que tengan bastante claro. ¿Qué más les puedo decir de aquí? Como les dije, en el cerebro se va a localizar en la periferia, a diferencia de la médula espinal que va a estar, no, en la médula espinal va a estar dirigida hacia las periferias y el cerebro hacia la parte central, a diferencia de la sustancia gris que en el cerebro va a estar dirigida en las partes más periféricas y en la médula espinal va a estar en la parte central. Ya, como les dije, la sustancia blanca es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos porque representa los diferentes axones. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, para hablar un poquito del cerebro, es la parte más importante del sistema nervioso central. Como les dije la anterior vez, está conformada por circunvoluciones y cisuras. ¿Qué es una circunvolución? ¿Qué es una cisura? Ya les voy a explicar esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de circunvoluciones, son estos todos como estos caminitos que se forman más o menos como un laberinto. Todos esos tienen un nombre específico, ¿ya? Tenemos las circunvoluciones, luego también tenemos las cisuras, que son estas estructuras más grandes. Tenemos esta que es la cisura lateral, luego tenemos esta que es la cisura central, que divide una parte anterior y una parte posterior. Una circunvolución postcentral, tenemos unas circunvoluciones frontales, pero esto ya es más anatomía detallada. Pero es para que me entiendan qué son las circunvoluciones y qué son las cisuras. ¿Cuáles son las más importantes? La cisura de Silvio y la de Rolando. La de Rolando que representa esta cisura central. ¿Ya? Por eso también se le llama una cisura prerolándica y una porrolándica, que está en relación a la cisura de Rolando, que es esta que les estoy señalando aquí. ¿Ya? ¿Cuánto pesa aproximadamente el cerebro? Aquí hay estudios que hablan que el cerebro de una mujer es un poquito más liviano que el de un hombre. Esto no representa que o no traduce que un hombre va a ser más inteligente que una mujer para nada. Solo son un promedio que se ha establecido en necropsias, es decir, estudios en muertos, pero no ha tenido ninguna una significancia clínica o estadística a largo plazo. ¿Cuál es la función del cerebro? Recuerden que aquí está como el centro de mando. Aquí se van a determinar todas las funciones, se van a interpretar, se van a conectar las diferentes sensaciones, toda la información para nosotros entenderla y dar una respuesta. ¿Cómo llega la circulación cómo llega el aporte sanguíneo al, al, al cerebro? A través de la carótida interna. Recuerden esa partecita, la carótida interna, depende de cuál estamos hablando, va a ser en un lado rama del tronco brachiocefálico, otra rama de la arteria subclavia. Pero lo que me importa aquí es que ustedes sepan que la carótida interna es la que va a dar fundamentalmente toda la circulación a nivel cerebral. ¿Qué más? Aquí nosotros el cerebro va a permitir todo lo que son las funciones de atención, es decir, cómo yo, por ejemplo, cómo me están ahorita ustedes poniendo atención, cómo ustedes memorizan todos los datos que hemos visto hoy y sobre todo la inteligencia, ¿sí? Aquí es lo que nosotros evaluamos el coeficiente intelectual, que es cómo una persona, cuán inteligente es una persona, ¿ya? ¿Cómo se divide el cerebro? En el encéfalo, que es la parte más externa, y el diencéfalo, la parte más interna, ¿ya? El telencéfalo es todo lo que ustedes ven aquí, propiamente dicha, la corteza cerebral.
Recuerden que nosotros, cada hemisferio cerebral de nuestro cuerpo trabaja de manera individual, pero tenemos una estructura que se llama el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es una estructura que va a permitir comunicar la información del lado derecho con el lado izquierdo. En esta imagen que les estoy proyectando, esto representa el cuerpo calloso y es más o menos como un puente de unión, ¿ya? El cuerpo calloso permite que la información que se genera o se interprete en el lado izquierdo se transporte al lado derecho y con eso generar una sola idea y una sola interpretación y así que haya un equilibrio. Hay una enfermedad que ustedes van a leer en Anomalía del Sistema Nervioso Central que se llama la agenesia del cuerpo calloso. ¿Qué representa esta enfermedad? Que el paciente no va a tener cuerpo calloso. Si no tiene cuerpo calloso, lamentablemente no va a haber una comunicación adecuada entre el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? Entonces eso para que tengan bastante en cuenta. Listo. Como ustedes tengan en cuenta, cada hemisferio se especializa en diferentes funciones. El hemisferio derecho fundamentalmente, recuerden que nosotros tenemos una estructura a nivel cerebral que se llama la decusación de las pirámides. Esta decusación de las pirámides, cuando ustedes les pregunten, ¿por qué es que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo y por qué es que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho? Es por esta función. Porque a nivel de más o menos la protuberancia va a haber un cruzamiento, ¿sí? Este cruzamiento va a hacer que las fibras nerviosas que van eferentes, es decir, que van desde el cerebro hacia los diferentes órganos, vaya desde el lado, se decuse y vaya al lado contrario, ¿sí? Al contrario del hemisferio izquierdo, que va a ir hacia al lado derecho. Entonces, ¿esto por qué tiene una importancia clínica? Al momento que nosotros evaluamos una parálisis facial, evaluamos una hemiplegia, vemos que cuando hay una alteración en el hemisferio derecho, las representaciones clínicas y las parestesias, la parálisis se va a dar en el lado izquierdo. Y de acuerdo a qué estructura del cerebro se ve afectada, tenemos las diferentes sintomatologías que puede dar. ¿Ya? El hemisferio derecho también está dado, permite el control de los sentimientos, las sensaciones, la imaginación, la creatividad artística. Es por eso que nosotros siempre tenemos un hemisferio dominante antes que el otro. Hay que, de una u otra manera, cuando nosotros aprendemos a tocar la guitarra, el charango, el ukelele, nosotros aprendemos a utilizar el otro hemisferio cerebral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, si somos zurdos o somos diestros, nuestro cuerpo está acostumbrado a utilizar con mayor frecuencia un solo lado del cerebro. Pero llega un punto que decimos, no, necesitamos también utilizar el otro y es cuando empieza la práctica. ¿Ya? Los hemisferios cerebrales, como ya les expliqué, creo que no hay que ahondar más en este tema. Recuerden que nosotros tenemos un área cortical sensitiva, una cortical motora y una de asociación. ¿Qué representa cada una de estas? La cortical sensitiva, las que nos permiten identificar las diferentes sensaciones a lo largo de nuestro cuerpo, el tacto fino, el tacto grueso, las vibraciones. También nos permite identificar qué está caliente, qué está frío, ¿ya? Eso se permite gracias a esta área cortical sensitiva. Nosotros tenemos receptores a nivel periférico. Estos solo reciben la información, pero ¿quién la interpreta? La interpreta nuestro cerebro en el área cortical sensitiva, que es que generalmente está constituida por vías aferentes, es decir, toda la información que viene desde afuera, ¿ya? Que es la área cortical motora, en cambio está constituida por vías eferentes. ¿Cómo yo hago la relación? Aferente de afuera, es decir, de afuera hacia adentro. Eferente, efectora, es decir, la que va a dar la orden. ¿De dónde vienen las órdenes? De la corteza cerebral hacia nuestras manitos. Es decir, mi corteza cerebral en este momento está ordenando que yo mueva en estos patrones mi mano. ¿Ya? Igual que yo vocalice, que yo hable, que yo mire la cámara. Esto está dado por el área cortical motora que tiene vías eferentes, es decir, vías efectoras que van de acá a acá, ¿ya? El área cortical de asociación es la que me permite traducir, es decir, a ver,
Si yo toco algo que está muy caliente, ¿cuál es la respuesta inmediata de nuestro cuerpo? Soltar esa superficie o, no, o dejarla de tocar, porque sabemos que yo si la sigo tocando en un momento dado me voy a quemar. ¿Ya? Entonces esto está dado por la área de asociación. ¿Cómo se asocia la información que yo recibo y qué respuesta da mi cerebro? ¿Ya? Entonces, como les dije, las vías sensitivas son aferentes, es decir, de afuera, es decir, desde acá, desde los receptores, hacia adentro, es decir, hacia los centros nerviosos. En cambio, las vías motoras son, doy la orden aquí y se va a efectuar acá. Si que tengo que abrir las manos, cerrar las manos, mover la cabeza, es porque son vías efectoras. ¿Ya? Em, el estímulo está mediado por varios órganos, ¿no? Recuerden que, como les dije, nosotros tenemos receptores a nivel periférico. Nosotros vamos a tener ya reflejos condicionados. ¿Qué son estos reflejos condicionados? No sé si ustedes alguna vez han visto cómo evaluamos nosotros los diferentes reflejos a nivel de nuestro cuerpo, que eso nos permite identificar la integridad nerviosa. ¿Sí? Estos reflejos son aprendidos a lo largo del tiempo. Nuestro cuerpo genera memoria para que la información poco a poco sea interpretada de manera adecuada y se den respuestas más rápidas y más eficaces. Es decir, que la primera vez que nosotros estamos frente a un estímulo, no vamos a responder en la misma velocidad cuando tengamos el mismo contacto la segunda vez. ¿Ya? Esto quiere decir que la primera vez fue un aprendizaje. La segunda vez ya tengo como base un aprendizaje y ya sé cómo responder adecuadamente. ¿Ya? Ahora, los lóbulos. Lo que ustedes ven en este gráfico de aquí, este es el famoso homúnculo de Penfield. ¿Qué es el homúnculo de Penfield? Es una estructura o es una representación gráfica que nos permite identificar qué área de nuestro cerebro está especializada en diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Como ustedes pueden ver, es un gráfico que representa como unos labios grandes, una nariz grande, unos brazos grandes, unos pies bastante largos. Y esto representan la cantidad de receptores que nosotros tenemos a lo largo de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esto quiere decir que a lo largo no, a ver, no sea a lo largo, sino en todo nuestro cuerpo tenemos en diferentes lugares mayor y menor cantidad de receptores. Donde nosotros tengamos mayor cantidad de receptores, nosotros vamos a tener mayor cantidad de respuestas. Sí, gracias, Murphy. Dios te pague. Dios te pague. A ver, entonces, si nosotros tenemos menor cantidad de receptores, nosotros vamos a sentir de diferente manera. ¿Dónde tenemos mayor cantidad de receptores? En nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies, porque son las estructuras que más van a sentir, ¿ya? Hay estructuras que ustedes van a ver que van a estar totalmente dibujadas en pequeñito, por ejemplo, los dedos de los pies, que no tienen mucha cantidad de receptores. Y esto más que todo es para que ustedes se guíen. No es lo mismo que ustedes tengan un golpe en la mano, en la boca, que tengan un golpe, por ejemplo, en el muslo. La sensación o el umbral de dolor va a ser totalmente diferente. ¿Ya? Esta diapositiva más que todo representa los diferentes lóbulos, cómo cada lóbulo está orientado hacia una determinada función. Por ejemplo, el lóbulo frontal está orientado a los movimientos voluntarios, es decir, cómo yo muevo esto, o sea, la voluntad propia, las emociones, tristeza, felicidad, ira, todo eso. El razonamiento, cómo nosotros a partir de una memoria empezamos a razonar. Por eso yo siempre les soy bastante enfático en decir que el razonamiento es lo más importante en la medicina, pero ese razonamiento tiene que venir a partir de una memoria. Yo tengo que saber determinados datos para yo poder razonar. Y ustedes van a ver que fisiología, si ustedes se aprenden la anatomía, se aprenden la función de cada órgano, la función de cada sustancia, van a ver que cuando les hagan diferentes preguntas, solo a partir de estos conocimientos, ustedes ya pueden sacar conclusiones. Y después en la parte clínica van a ver que se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ya?
Los lóbulos temporales, recuerden que más que todo están involucrados en la memoria, en el equilibrio, en los estímulos auditivos, más que todo porque está en contacto con el oído fundamentalmente. Los estados de ánimo, el lóbulo parietal, que más que todo va a estar con los estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos, sensación de dolor, presión y temperatura. Esto recuerden dado por los diferentes tipos de receptores que nosotros tenemos a lo largo de nuestro cuerpo. Y el occipital, que recuerden que es el fundamental para la visión. ¿Sí? Toda la visión se interpreta en esta parte acá de nuestro cerebro, es interpretada, luego traducida para que nosotros veamos adecuadamente. Entonces, chicos, hasta todo lo que hemos visto en este momento, ¿tienen alguna pregunta o creen que he avanzado muy rápido en esta parte? ¿Quieren que me detenga o repita algún tema en específico? ¿O todo está claro? Necesito que me hablen, chicos, porque si no, ustedes creo que solo están escuchando la clase, no están entendiendo. Entonces, quiero escuchar la opinión de ustedes para ver si algo tengo que repetirles, algo no les quedó claro. Hola, sí está todo claro, solo que no memorizado por ahora. Ah, ya, chicos, Yo no, hasta ahora lo he entendido bien. ya, entonces, no se preocupen por esa parte de la memorización. El tema es, ya les paso las diapositivas, como ustedes saben, eso no es, no hay ningún problema. Pero lo El importante es que video también, por favor. mande. Chicos, el video también, por favor, si nos podrías pasar, Sí, porque a veces, por ejemplo, en nuestra casa hacen bulla y no podemos seguir la clase eh, a esta hora. ya, Por tranquila, no hay ningún problema. Esta vez ya creo que ya grabé la clase, así que no va a haber problema de pasarles el video, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, queja, sugerencia, inconformidad? Hablen ahora o callen para siempre. no, profe, está bien todo. Ya, ya chicos. Bueno, doctor, yo tengo o sea, una inquietud porque me dijo que le haga acuerdo mi nombre porque la anterior clase no tenía internet y no pude dar la anterior prueba y ya di hoy. Ya, pero eso por interno, tranquilos, no hay ningún problema. Créanme que no Ya, digo esas cosas. Sí, sí, tranquilos. Pero verán que le estoy preguntando de la clase ahorita, no del... Los otros temas me escriben nomás que no hay ningún rollo en cuando ustedes no puedan dar alguna prueba, ese tipo de cosas. Sí. Lo importante, verán que de estas clases no es el tema de las notas. Las notas, ustedes van a ver que a lo largo de la carrera sí representan un tema de beneficio en algunas circunstancias. Por ejemplo, elegir el hospital que tú quieres hacer el internado, elegir una plaza en la medicatura rural. Pero lo más importante es que ustedes sepan, a donde ustedes vayan, que tengan el conocimiento y que lo hayan entendido. O sea, ese es el objetivo de estas clases, no es más que molestarles. Las notas quedan en segundo plano. Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan esto para que cuando ustedes ya vayan a segundo semestre se les haga mucho más fácil, porque lamentablemente ustedes saben que un gran porcentaje de los profesores que tenemos en la facultad no tienen una adecuada manera de enseñarnos. Entonces, eso hace que nosotros ya nos predispongamos a una determinada materia, que no querramos estudiar, que se nos haga difícil, que se nos haga aburrida. Pero el objetivo de que yo esté aquí con ustedes es hacerles un poquito más divertido, que entiendan este tema de fisiología que a mí me apasiona bastante. Así que por favor, chicos, les pido que pregunten. O sea, mientras ustedes generen más preguntas, créanme que eso va a servir para todos, ¿ya? No tengan ningún recelo, ningún miedo, que yo a lo mismo que ustedes también pasé por las mismas circunstancias y a veces por el miedo uno deja de preguntar. Pero pregunten, yo no soy ningún ogro, así que estoy aquí dispuesto a ayudarles. Entonces, después de todo esto que les dije, ¿tienen alguna pregunta? Aunque sea digan no, aunque sea por el chat, para si no quieren hablar. Porque a veces, como dice una amiga, parece que estuviera como loquito hablando con la computadora.
Ya, entonces, supongo que su silencio habla... Ah, no, ya comenzaron a decir. Listo. Ya, vamos. Entonces, ya después de todo esto de los lóbulos, vamos a hablar un poquito de los... A ver, déjenme ver que nos está cogiendo adecuadamente esto. Ya. Ahora, el SARA. ¿Qué significa el SARA? El SARA es uno de los componentes más importantes que ustedes deben aprender cuando vayan a valorar la escala de coma de Glasgow. ¿Ya? ¿Qué significa SARA? Sí, significa el sistema ascendente reticular activante, o como ustedes quieran decir. Pero este SARA es el que se ve afectado cuando ustedes tienen un trauma cráneoencefálico. Es decir, cuando yo tengo alguna alteración en mi cerebro, se está acumulando demasiado sangre, hay un hematoma que presiona mi cerebro y va a presionar la parte del SARA, es cuando el paciente pierde la conciencia, cuando el paciente no responde a estímulos. Recuerden, o no sé si ustedes ya han visto lo que es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala bastante utilizada, originalmente diseñada para valorar pacientes en estado de coma secundaria a un trauma cráneoencefálico. Pero popularmente se le ha visto que en todos los pacientes que vienen con pérdida de conciencia, sea o no de origen de un trauma cráneoencefálico, se evalúa. Entonces, ¿qué es la escala de coma de Glasgow? Es un examen clínico que nosotros hacemos a los pacientes. Es lo típico, nosotros cómo lo expresamos en la historia clínica cuando nosotros decimos paciente con Glasgow 15-15. ¿Qué significa esto? Es un paciente que cuando yo llego a la camilla de él, espontáneamente me regresa a ver, es decir, se da cuenta de cómo estoy yo. Si yo le pregunto cualquier cosa, por ejemplo, ¿cuáles son las típicas preguntas? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Y en qué año estamos? Eso me quiere decir que está orientado en espacio, tiempo y persona. Espacio, ¿dónde estoy? Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde estoy yo ahora? En la ciudad del Coca. Eso significa que estoy orientado en espacio. En persona, ¿quién soy? Yo me llamo Paul Saritama. En tiempo, hoy estamos 18 de noviembre del 2020. Cuando un paciente está desorientado, cuando tiene algún problema neurológico, ¿qué les va a decir? Me hacen las mismas preguntas a mí ahorita. Yo les digo, ¿saben que yo estoy en París? ¿Sí? Ya se les va. Les digo, me preguntan, ¿y tú cómo te llamas? Y yo les digo, yo me llamo Antonio Valencia. ¿Sí? Y les digo por último, ¿qué fecha estamos hoy? Yo les digo, hoy es 15 de octubre de 1966. Eso significa que yo estoy totalmente desorientado, ¿ya? Entonces, eso cuando nosotros hablamos la respuesta verbal. Entonces, un paciente que sabe quién es, dónde está y qué fecha estamos, significa que está orientado, ¿ya? Eso representa que está orientado en tiempo, espacio y persona. La respuesta motriz, si yo le digo al paciente, alce los brazos, las alza, es decir, que el paciente tiene capacidad de entender la orden y cumplirla. Eso es lo que evalúa la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow tiene la función de valorar este SARA, ¿sí? Cómo el SARA va a influir en las respuestas, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, ¿de qué está encargado el SARA? De los ciclos de vigilia, es decir, cuándo yo tengo que dormir y cuándo tengo que yo irme a dormir. Cuándo tengo que estar despierto, cuándo tengo que estar dormido. Cómo está conformado por un conjunto de neuronas de gran tamaño situados a lo largo del centro del tallo, emergiendo en ambos hemisferios. Miren, entonces, ¿cuáles son las funciones del SARA? Activar o desactivar la corteza cerebral, es decir, es el switch, es como el interruptor. Si el SARA yo le apago, estoy totalmente dormido. Si le prendo, estoy despierto. Si se afecta el SARA, si yo por un hematoma se aplasta el SARA, es como que bajar el switch. ¿Qué pasa con el paciente? No responde para nada. El tálamo, más que todo para hacer conexiones con las aférentes, es decir, con los estímulos sensitivos. Cuando un paciente queremos valorar en la escala de coma de Glasgow, van a ver que lo ideal es que un paciente abra espontáneamente los ojitos, ¿no? Pero hay pacientes que no, que uno llega a revisarles y tengo que decirle, por favor, señor, abra los ojos. Si ese paciente no abre los ojos, tengo que irme más abajo. Tengo que irme a ver, aplicarle un estímulo doloroso. ¿Qué nos dice la evidencia? Que un estímulo doloroso en este dedito de aquí en el pulgar, aplastarle el pulgar es suficiente para yo determinar la respuesta del dolor de este paciente.
¿Por qué les doy este dato específico? Porque hay doctores o ustedes van a ver cuando vayan al hospital a un área de emergencia, un área de cuidados intensivos, que cómo valoran el Glasgow apretando la tetilla o apretando esta región del hombro, ¿sí? Apretando esta región del deltoides. Son prácticas que generan más dolor en el paciente, ¿sí? Y que no dan una significancia o un cambio en la respuesta. Este estímulo, que es decir, yo aplasto el dedo del paciente, es suficiente para generar este dolor o esta respuesta en mi paciente. Entonces, de acuerdo a cómo mi paciente va respondiendo, yo doy un puntaje a esta cosa. Si, por ejemplo, veo que abre espontáneamente los ojos, está orientado y obedece órdenes, tiene un Glasgow 15/15. En cambio, si es un paciente que tiene dolor, que responde a los estímulos duros, es decir, le aplasto el dedito y ahí recién se mueve, le pregunto cómo se llama y me dice incoherencias, digo que está desorientado, ya no le punteo como 5 en verbal, sino le punteo como 4. Recuerden que la escala de Glasgow valora tres aspectos fundamentales: la parte motora, la parte verbal y la parte ocular. Y esto está en total contacto con lo que hablamos del SAR, ¿sí? El cerebelo, como ya les dije, el cerebelo es la parte que regula todo lo que es el equilibrio en nuestro cuerpo. Los núcleos del tallo, los centros vagales, cardiovasculares. Recuerden que en aquellos pacientes que están en un estado vegetativo, el cuerpo de ellos, su corazón, sus pulmones siguen trabajando de la misma manera, pero su cerebro es el que ya no está funcionando. Pero nosotros tenemos centros vagales, centros cardiovasculares autónomos que no necesitan de una orden explícita nuestra para activarse, ¿sí? La médula espinal para el sistema piramidal, especialmente para el tono muscular, que eso ya a lo largo de las clases les iré explicando más a fondo, ¿sí? Ya. La siguiente que les iba a decir, a ver, déjenme bajar esta partecita de acá. Ya, el cerebelo. El cerebelo es esta partecita de aquí que ustedes ven. Está ubicado en la parte por debajo y por detrás del encéfalo. Pesa aproximadamente 120 gramos. El peso no es algo que deban aprenderse de manera estricta, solo si ya van a ir a un trabajo de anatomía, que en los trabajos de anatomía sí, les van a preguntar peso, relaciones, que dónde pesa más, dónde pesa menos, que consta de tres partes fundamentales: dos hemisferios cerebelosos y el cuerpo vermiforme, el vérmix, ¿ya? Como les dije, coordina los movimientos, el equilibrio, que las piernas caminen a un mismo ritmo para que nosotros tengamos una adecuada caminata. Y esto es lo que se ve afectado cuando nosotros consumimos bebidas alcohólicas. Recuerden que el alcohol, al contrario de lo que la gran mayoría de gente piensa, no es un excitador del sistema nervioso central. El alcohol deprime, es decir, inhibe las funciones cerebrales. Por eso es que cuando ustedes están bebiendo, cuando ustedes están ya subidos de copas, hay personas que se vuelven el Romeo de la fiesta, que ya no tienen miedo de acercarse a una chica, empiezan a hablar, otros empiezan a bailar. Es por esto, por los efectos del alcohol, porque inhibe sus funciones superiores que les dan ese miedo, que les da ese recelo y permite que afloren otras actitudes, ¿sí? Entonces, cuando yo consumo alcohol, se deprime las funciones del cerebelo y es por eso que la típica caminada del borrachito, que va de un lado para otro, sin un equilibrio adecuado, ¿ya? Ya, el bulbo raquídeo es esta parte de aquí, como si el preludio para la médula espinal. Recuerden que en el bulbo raquídeo, ¿qué es lo más importante que yo debo saber aquí? Que están los centros respiratorios y cardiovasculares. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? Es decir, ¿dónde se controla las ventilaciones? ¿Dónde están los sensores para el exceso de CO2? En el bulbo raquídeo. Por eso, cuando hay un exceso de CO2 en nuestro cuerpo, en el bulbo raquídeo se interpreta y ¿cuál es la respuesta? Respirar más, ventilar más rápido. Aumenta la frecuencia respiratoria. Con este aumento de la frecuencia respiratoria, yo elimino con mayor facilidad el CO2 que está en exceso, ¿sí? Además, también controla el corazón. Si yo tengo algo que no permite un adecuado
distribución de la sangre, hace que lata más rápido el corazón, o a su vez hace que lata con menos fuerza o con menos frecuencia el corazón. También está el centro del estornudo, del vómito. Aquí cuando nosotros hablamos de náuseas, lo más frecuente que nosotros vemos son aquellos pacientes que están con quimioterapia. En los pacientes con quimioterapia, la quimio, esta medicación tan fuerte, produce náuseas, que es bastante incómodos. Entonces nosotros usamos un medicamento que se llama el ondansetron. Este ondansetron va a inhibir el centro del vómito en el bulbo raquídeo. Si inhibe ese centro del vómito en el bulbo raquídeo, el paciente ya no tiene náuseas y hace que su quimioterapia sea más llevadera. Por eso dentro de los protocolos de atención del paciente oncológico ya está el ondansetron de cabeza, porque sabemos, ya nos adelantamos a que el paciente va a tener náuseas. Entonces, nosotros cuando utilicemos todos los fármacos, debemos saber dónde actúan y cómo actúan y cuáles son los efectos adversos asociados a este medicamento. Así nosotros haremos una terapéutica eficaz y razonada, ¿ya? Cuando hay un trauma cráneoencefálico, es decir, un accidente de tránsito, y se ve afectado el bulbo raquídeo, hay una destrucción del bulbo raquídeo, eso es totalmente incompatible con la vida, ¿ya? Se produce un cardiorrespiratorio que no se revierte con nada del mundo. Es decir, la destrucción o la alteración del bulbo raquídeo es incompatible con la vida, ¿ya? ¿Qué más les iba a decir? Listo. Ya el diencéfalo. Ya. El diencéfalo tiene 4 estructuras fundamentales. El diencéfalo es todo lo que ustedes ven aquí. Va a estar representada por esta parte rojita que es el tálamo, la parte moradito que es el subtálamo, debajo del tálamo, el epitálamo, que también aquí en el epitálamo va a estar la epífisis. La epífisis es un órgano muy importante, ¿ya? Ya les explicaré adelante para qué sirve. Y por último tenemos el hipotálamo, que como les expliqué en la anterior clase, tiene una de las funciones más importantes en la regulación de las hormonas a nivel de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más les puedo? Vuelvo aquí, ya está esta parte. Entonces, chicos, por favor, hasta ahí nos quedamos el día de hoy para que no se les haga muy pesado, para que lo poquito que hemos visto vayan a estudiar, vayan a hacer memoria, para que lo siguiente ya digan, ah, esto es así y eso es asado. Ya, chicos, entonces, por favor, de lo último que les expliqué del SARA, de la escala de coma de Glasgow, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Dime. Primero, yo tuve una experiencia, pero cuando empieza a paralizarse la mitad del cuerpo, o bueno, el cuerpo, primero lo que hacen es revisar los ojos, a ver, no sé si la dirección y así. ¿Por qué es de eso? Ya, verán. ¿Por qué nosotros vemos esto? Porque cuando tenemos una parálisis, bueno, cuando ustedes vean semiología clínica, van a ver que nosotros al momento de evaluar a un paciente siempre vamos desde lo más complejo hasta lo más simple. ¿Qué significa esto? Si viene un paciente con una hemiparesia, que es lo que te pasó en la carita o en la mitad de tu cuerpo, significa que dejas de mover una parte de tu cuerpo. Si decimos una hemiparesia izquierda, es decir que no mueves la parte izquierda de tu cuerpo. Cuando nosotros evaluamos lo más raro, ¿qué sería lo más raro? En este caso, un tumor, ya un tumor cerebral. Este tumor cerebral da focalización neurológica, así se llama el término. Dentro de las focalizaciones neurológicas, nosotros tenemos que hacer un examen neurológico integral. Dentro del examen neurológico integral tenemos que valorar todos los pares craneales, tenemos que valorar todos los plexos raquídeos. Recuerden que nosotros tenemos 12 pares de pares craneales, para valga la redundancia. Uno de ellos es el nervio oftálmico. Con el nervio oftálmico nosotros valoramos primero la visión, ¿ya? Luego tenemos un nervio que se llama el nervio motor ocular externo. Ese nervio motor ocular externo valora acá. Va a inervar la musculatura externa de los ojitos que van a permitir hacer este movimiento hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. En cambio tenemos otro nervio que es el nervio motor ocular común,
que es el que permite el movimiento hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha. Entonces, el objetivo de todos nosotros revisar la pupila, revisar los movimientos, es para evaluar la integridad neurológica de nuestro paciente, para ver si algo más está alterado. Si yo descarto que sea un tumor, voy a lo siguiente, que es, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, que es lo típico que ustedes van a conocer popularmente como una hemorragia cerebral. Hacemos algo que se llama el mini mental. El mini mental comprende las preguntas que yo les dije: evaluar si el paciente está orientado, evaluar la fuerza motora del paciente, evaluar la capacidad de razonamiento del paciente. El examen neurológico es un poquito complicado, ¿sí? Entonces, pero cada una de las funciones que yo evalúo, estoy evaluando toda la integridad de mi cerebro, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que nosotros empezamos siempre por los ojitos. Pero no es que solo evaluamos los ojos, evaluamos el habla, evaluamos la capacidad de razonamiento, la fuerza en todo nuestro cuerpo, la sensibilidad que tenga el paciente. Entonces, es parte del examen neurológico normal, ¿sí? ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿O todo está comprendido? Todo súper claro. Ya. Entonces, chicos, recuerden que su asistencia es el tema del prerequisito que acaban de dar. Ya les voy a subir al aula virtual esta clase para que ustedes la tengan, la vayan leyendo. Si ustedes quieren leer un poquito de lo que vamos a ver la siguiente clase, háganlo, que es bastante importante. Sistema nervioso, créanme que es uno de los temas más complejos, pero es súper bonito si ustedes ya le cogen el ritmo, entienden la función de cada órgano y eso. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan a lo largo de la semana, no tengan miedo de escribirme. Yo no les voy a responder inmediatamente, pero cuando tenga un tiempito libre, yo les he de mandar una nota de voz o les de escribir. Sí, chicos. Entonces, espero que todo lo que hoy hayamos hablado esté claro y conciso y les espero la próxima clase. Espero tengan una bonita noche y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.